El presidente del Partido Revolucionario, del Partido de la Liberación Dominicana, doctor Leonel Fernández, y el secretario general, Reinaldo Pared, firman hoy el comunicado de convocatoria de la reunión del Comité Central para el próximo sábado a las 11 de la mañana en el local, en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, para discutir, único punto, dice el documento de convocatoria, es la conformación de una comisión electoral del Partido de la Liberación Dominicana para la selección de los candidatos y reglamentar la norma que va a regir el Partido de la Liberación Dominicana de los aspirantes a la presidencia de la República. Eso despeja... Único punto. Despeja dos preocupaciones que tenían sectores del PLD. Por un lado, los seguidores del presidente Fernández, que temían que se colara ahí la propuesta de tratar de habilitar al presidente Medina para una repostulación en el 20. Eso por un lado no está. No. Además no hay turno libre tampoco, no hay otro turno libre, ni hay... No, eso aunque la Asamblea obviamente podrá decidir. El moderador quizá lo pueda decir. Lo otro es, y que conversamos en el programa nuestro con Paína Abreu Collado, decía que si ahí se proponía lo que la comisión que se constituyó para adaptar los estatutos pedía que se aprobara lo que ellos habían hecho, que eso era ilegal y que ellos se iban a oponer, porque para hacer eso, la adaptación de estatutos solo lo puede hacer el Congreso del partido, no la reunión del Comité Central. De manera que ahí están despejadas esas dos preocupaciones. Ya. Además, el otro elemento es que esta convocatoria extraordinaria se hace cumpliendo con una decisión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. De manera que quienes habían opinado previamente sobre las posibilidades que tenía la reunión del Comité Central de abordar otros temas relacionados con la creación de la comisión electoral, más otros aspectos, como la modificación de los estatutos que tú mencionas y que Paíno se ha referido a ella, parece que está cerrada la posibilidad. A menos que se entienda. Cerrado es muy contundente. A menos que se entienda. Yo diría que despeja preocupación momentáneamente. A menos que se entienda que la creación de la comisión electoral está vinculada con quiénes pueden ser los candidatos. Si es así, entonces se va a abordar la posibilidad de que Danilo pueda ser o convertirse en aspirante a la nominación presidencial de nuevo por el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, bueno, sería un poco una forma de llevar la cosa un poco más allá, porque es muy escueta la agenda que se ha publicado. Sí, un único punto. Pero no solo el PLD, Fausto, en estas horas está preparándose para reuniones importantes. Hoy es la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional del PRD. El PRD, pero el PRM también ha convocado una reunión importante, porque para hoy también. La del PRM está motivada por las denuncias que se han producido del espionaje, de la pinchadera de teléfono que lleva a cabo la Procuraduría General de la República, y según la diputada y dirigente del PRM, Farideh Raful, hay mucha gente en el PRM, o sea, en un partido opositor, que no son imputados ni encartados en nada y que están sufriendo el espionaje telefónico. La Procuraduría se ha defendido, no ante esa denuncia de Farideh, sino por lo que ya había denunciado la barra de defensa de Conrado Pitaluga Arseno, de que fue de forma espuria que se pinchó el teléfono de uno de sus abogados, el abogado coordinador de defensa, que nada más y nada menos que el hijo de Conrado Pitaluga Arseno, Conrad Pitaluga. Entonces, vicioso. Que fue espurio todo esto, pues inclusive un número, dan un número y una cédula que no es, todo, y parecido el libreto a lo que se hizo con doña Miriam Germán. Entonces, pero de todas maneras, la Procuraduría ha dicho que no, que ellos sí hacen esas cosas para investigar y que lo hacen siempre con autorización de los jueces. Tú sabes que en el caso de Miriam Germán no se le puso su nombre, pese a que tenían el nombre, sino que se puso BNI,
Eso significa en este caso, blanco más o menos, no identificado. En este caso, y más eso o fue menos con parecido, autorización de un juez. Porque en este caso usaron un nombre y una cédula distinta. Ya. Sí, es un mecanismo como para tratar de, Pero el tema de enredar es, las cosas si lo descubren y decir, bueno, es que nos equivocamos aquí. El tema es que hay una viceministra de Energía y Mina con el teléfono intervenido, por ejemplo. ¿Verdad? Sí. Pero y no se supone que esa es una persona aliada del gobierno. Bueno, pero tú sabes por qué la intervinieron en el qué? teléfono. Es Taína, la que designaron como... Y mira que ella es una vehemente defensora del PLD y del gobierno. Sí, pero resulta que ellos detectaron en el Ministerio Público que ella asesoró a Andrés Bautista. ¿En qué? En un momento en que Andrés estaba identificando abogados para su propia defensa. Pero ella es abogada. Sí. Pero ella tiene derecho a prestar un servicio profesional. Y desde entonces la identificaron y le pincharon el teléfono. Pero eso es una barbaridad que hagan eso. Bueno, pero no solamente está ella. Hay muchos otros identificados, no vinculados incluso al caso Odebrecht. Gente vinculada a la política, gente vinculada al sistema judicial, gente vinculada al propio gobierno y vinculados a la oposición. Yo me imagino el tema de las altos intervenciones oficiales militares y policiales. Y militares también. Le tendrán un guayo de pinchadera, una pinchadera. Bueno, pues aquí realmente ha habido un desbordamiento oficial con el tema de las intervenciones telefónicas. Y obviamente esto rompe la confidencialidad, esto rompe el secreto de las comunicaciones y las compañías de telecomunicaciones han pasado por una situación. Mira, esto se suele tomar aquí de manera muy ligera, por eso es muy grave. Recordemos que, y esos son acuerdos internacionales, existe cuando la comunicación básica entre las personas eran las cartas. Hay acuerdos, pactos internacionales y de países signatarios, por ejemplo, que violar una correspondencia era un delito grave. Muy grave. Eso no se podía violar. O sea, eso es como usted casi brechar en la habitación a alguien en el baño, o peor. Entonces, eso se toma aquí muy a la ligera, pero es la intimidad de la gente. Quien pensaba que no, que por WhatsApp, no, ya está demostrado que todo eso lo pinchan. También. Así que tenga cuidado con lo que usted habla en WhatsApp, no, que no imagen importa, usted manda. A gente que le gusta fotografiarse en cuero y mandar fotos. Bueno, Gustavo, lo que pasa es que por lo menos en estos casos uno dice, bueno, el Ministerio Público ha emitido ayer una declaración diciendo que es legal todo lo que hace en relación con estas intervenciones telefónicas. Supongamos que sean legales. Que sí, que son autorizadas por un juez. Supongamos que sí, que ya se ha demostrado en muchos casos que hay muchas cosas espurias. ¿Quién quita? Porque esas son las cosas. Cuando el Estado hace uso de un método no convencional, entre comillas, para decirlo de alguna forma, ¿qué suele terminar ocurriendo? Que quien tiene acceso a esos procesos termina usando eso muchas veces para fines personales privados. Bueno, es lo que ha pasado con los interventores telefónicos del sector privado conocidos en el país. Sí, que es un sector privado extraño. Que incluso le sirven al sector público. Y a cualquiera. Y hasta para chisme y para darse gusto todo, con vagabundería. Claro, porque si esa gente se torna retorcida. Ya, es una industria la que ha habido. Se torna retorcida y le gusta entonces el espionaje y esa cosa y la extorsión. Sí. Eso siempre es así. Cuando el Estado crea ese tipo de cosas oscuras que no son transparentes, eso termina convirtiéndose en un grave problema. Pero Faride hizo una denuncia y hay datos que se han ido dando a conocer sobre intervenciones telefónicas de blancos no identificados. Se ha rumorado que al arzobispo Soria supuestamente le intervinieron. También. No se ha mostrado documentación, pero hay gente que afirma pero que eso sí. Es una irregularidad y una ilegalidad porque no hay ningún expediente abierto para la mayor parte de la gente que está intervenida telefónicamente. Imagínate. Y es el Ministerio Público el cabeza de esas investigaciones o de esas intervenciones telefónicas. Bueno. ¿Cómo se explica? Lo de Miriam ya pasó, aparentemente. Hasta ahora ya no ha habido... Quisieron vincularla con una persona que era de que un narcotraficante. Fue una perversidad. Pero eso es una violación de un derecho. Pero eso es una violación. Una perversidad para justificar lo Vamos a hacer una pausa. Volvemos en un momento.
El derrotero de la investigación del Ministerio Público sobre el caso de Brecht se enturbia cada vez más. Este tema de las intervenciones telefónicas autorizadas por el juez Francisco Ortega Polanco, habría que saber cuántos teléfonos autorizó intervenir el magistrado Francisco Ortega Polanco, Gustavo. Porque bueno, ahí hay gente vinculada a los partidos políticos, del Ministerio que Público, no es solo Andrés Bautista. Al decir del Ministerio Público, yo creo que todos los imputados y personas cercanas le fueron intervenidos su teléfono al decir del Ministerio Público, que dijeron que eso es un excelente instrumento de investigación, la pinchadera de teléfono, y que ellos solicitaron y que le autorizaron. Yeah. O sea, si a partir de ahí yo creo que mira, todo el que... No se sostiene jurídicamente en ninguna situación que el abogado de una persona imputada por el Ministerio Público sea intervenido su teléfono. No, eso es ilegal, eso es absolutamente ilegal. Eso es decir, si el Ministerio Público no puede sostener su acusación en las pruebas, en el manejo de las pruebas que tiene contra cada uno de los imputados y tiene que intervenir el teléfono. Eso fue lo que pasó con Baltasar Garzón en el caso Gürtel, que Baltasar Garzón autorizó la intervención del teléfono de uno de los abogados defensores del caso Gürtel. Lo sacaron del Tribunal Supremo al que pertenecía y nunca más ha podido volver a ser juez. Por eso. Pero también a él le hicieron una maldad extra por su posición sobre el asunto de la protección a los franquistas. Que bueno, el tema de la memoria histórica. Trató de que se cargaran algunas cosas y no le gustó. Ya, pero de todos modos es una situación irregular. Y lo tomaron por ahí y lo pusieron cada vez más grande. Ahora bien, eso está pasando en República Dominicana. Y en el caso de Estados Unidos, todo el escándalo cuando a partir de... Bueno, el caso Watergate en Estados Unidos. Pero el 9/11 más reciente, cómo se permitió que la privacidad se echara por la borda. Y los escándalos que hubo con grandes empresas fabricantes de dispositivos móviles que después se descubrió que habían hubo dado presión acceso al sistema de los servicios de inteligencia de las grandes potencias para que se permitiera... el caso Snowden. Snowden y sí, todas esas cosas se taparon ahí, se permitiera que fácilmente se pudiera pinchar un teléfono de eso. Yeah. El que pensó, como se pensaba aquella vez cuando estaban de moda los BB, que eso no era posible, que no los BlackBerry. Que todo eso se echó por la borda. Yeah. Bueno, aquí el caso es que el Ministerio Público ha sostenido unas acusaciones y ha realizado, después de iniciado el proceso de persecución penal y el juicio incluso, ha mantenido intervenidos los teléfonos de los abogados de la defensa. Habría que ver, por supuesto, hasta qué punto el Ministerio Público ha utilizado los resultados de estas intervenciones telefónicas en la persecución penal, o si es solamente un afán por tener información y datos de carácter político de personas. Como se ha señalado, el secretario de Finanzas del Partido Revolucionario Moderno, Eduardo San Lobatón, otro de los abogados del Partido Revolucionario Moderno, igualmente ha tenido su teléfono intervenido. Pero, por ejemplo, eso es peligroso porque estamos hablando de un partido de oposición y gente que no está encartada en ese expediente. Entonces, ¿qué uso le pueden dar a la información que se extraiga de alguna conversación, algún envío de data del secretario de Finanzas de un partido de oposición? ¿A quién le puede servir esa información más allá de los tribunales? Aquí lo que se tenía entendido era que el DNI tenía procesos de investigación por temas relacionados con la seguridad del Estado y colaboraba con otras instancias públicas. Pero que el Ministerio Público se dedicara a la intervención de teléfono, hasta ahora no había conocimiento de que eso se produjera de la manera no de la forma que se ha producido tan alegre que se ha hecho ahora, masiva prácticamente. En los últimos tiempos. Esto sencillamente rompe con el sistema democrático, rompe con la confidencialidad a la que cada uno de los intervenidos tiene, la privacidad y desprotege de alguna manera a las personas que están siendo procesadas, que lo deja en total indefensión. Porque si el Ministerio Público, que es una parte del proceso, es el persecutor, tiene el control de todas las comunicaciones, hay una situación de desigualdad que el juez debía proteger y que no lo estaría haciendo. Claro, porque ellos se pueden adelantar a cosas porque los abogados discuten sus estrategias.
pero si todo lo que ellos puedan comunicarse está en manos de la parte contraria, eso fue el escándalo de Watergate. Ya. La intervención, el espionaje del Partido Republicano en el comando de campaña del Partido Demócrata. Y eso provocó la caída de un presidente en Estados Unidos. Sí. ¿Tú crees que aquí va a producir algún tipo de reacción distinta del que hemos tenido hasta ahora? Que el Ministerio Público dio una explicación y dijo, todas las intervenciones que hemos hecho son legales. Hay forma de verificar eso. No, pero no solo de verificar, que no hay forma, se puede verificar con la telefónica y eso, pero que no hay forma de hacer que ocurran consecuencias por esas irregularidades, porque ¿en cuáles instancias? Bueno, las personas intervenidas pueden actuar legalmente en contra del Estado. Pero bueno, ¿en manos de quién está la justicia, el Ministerio Público? Bueno, ellos pueden irse a una de las instancias que tiene establecido el sistema judicial dominicano, el Tribunal Superior Administrativo. Como ejercicio y para que conste excelente. Ahora, sí, garantía pero que conste. Garantía de que habrá algún tipo de... Bueno, pero las comunicaciones son privadas, Gustavo. No, pero eso no se discute. Lo que te digo es que hay un sistema de justicia. Pero hay unos códigos. Un sistema de justicia que sabemos cómo es que opera. O sea, y el Ministerio Público ni se diga, eso está secuestrado. Pero el sistema de justicia debe ser compelido a tomar decisiones sobre lo que dice la ley. No, excelente que se reclame. Lo que te digo es que no hay garantía de nada de eso. El ciudadano aquí está en la indefensión completa cuando se trata de justicia, a menos que se trate de casos muy, muy especiales. Bueno, pero tenemos incluso una nueva Suprema Corte de Justicia, Gustavo. Yo creo que incluso el hecho de que el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia venga pero eso no va a llegar de a la Suprema. presidencia del Consejo Dominicano de Telecomunicaciones, el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, es una ventaja en ese aspecto. Que es una ventaja en ese sentido. Pero no creo que eso llegue tan fácil a la Suprema, ¿no? ¿Cómo que no? Pero no, claro que puede llegar a la Suprema. ¿Por qué tienen que someterlo ante la Suprema? Eso se supone bueno, porque va al Superior Administrativo y del Superior Administrativo en algún momento eso llegará como última instancia a la Suprema Corte de Justicia y hasta el Tribunal Constitucional, porque es un derecho constitucional el que tú estás defendiendo, el derecho a la privacidad. ¿En el Constitucional? En el Constitucional, en la Constitución de la República. De buen humor hoy. En el Constitucional habrá algún tipo de garantía. Sí, el Tribunal Constitucional tiene que garantizar los derechos de los ciudadanos, pero no lo hace, Gustavo. No lo hace. Bueno, pero tiene que garantizarlo. Yo veo muchos defensores de la Constitución, pero aquí agarran a cada rato un infeliz, le entran a palo, le violan derechos. Yo no veo ninguna de esa gente que dice que se está violando la Constitución con ese infeliz. Bueno, mira, todos los días que yo vengo para acá hay un grupo de militares, ni siquiera policía, que hay gente que, un señor entonces con una camionetita, parece que un electricista, lo paran a neciar, y eso viola la Constitución. Una detención arbitraria, porque ese señor no es sospechoso de nada, no viola una ley, no se comió. Entonces, pero igual a cualquier joven que se ve que es un mensajero con su maletín, detenido arbitrariamente. Entonces, eso es violación de la Constitución. Eso no pone en peligro la institucionalidad. No, porque eso no pone en riesgo candidatura de nadie. Ahí nadie protesta por eso. Es una labor preventiva que hace. No, pero eso no es forma de prevenir policías junto con militares. Eso no es. No, son militares solo, con armas largas. Que yo lo que veo uno con una barriga más grande que la mía, que rascándose todos los días, que si aquí viene algo, eso es lo que ni correr va a poder. Gustavo. ¿Qué es lo que está deseando con los ciudadanos? Vamos a una pausa. Hacemos una pausa. Don Máximo Laureano, que siempre está en la línea y no necesita dieta, ni tiene problemas de sobrepeso y nada de eso, un hombre saludable, nos acompaña desde Santiago. Buen día, Máximo. Saludos en estudio, Fausto y Gustavo. La verdad que Gustavo siempre con su chispa de humor. Pero de verdad, en la línea sí estamos. Desde Santiago y la región con algunas informaciones que son importantes destacar a esta hora de la mañana. En Santiago Rodríguez hay un avispero, como yo le llamo. Se ha desatado una ola de crítica porque el periodista Lisandro Torre Báez fue citado por la Fiscalía de Santiago Rodríguez para que hablara de un tema que él había tratado en un periódico digital que se llama yaguajayaldia.com. De eso le voy a dar un detalle más adelante. Llovió en Santiago
ayer llovió como por una hora o quizá menos y de inmediato se sintieron las inundaciones en sectores como Olla del Caimito y también en la parte urbana aquí en Pero Santiago eso es de un río, Gustavo. ¿no? Sí, son unas imágenes Pero esa impactantes. zona suele inundarse siempre, Máximo. Lo que pasa con Olla del Caimito es que al parecer las construcciones modernas han tapado algunas cañadas y algunos accesos y eso es lo que provoca las inundaciones. Apenas llueve, llueve poco, no tiene que ser que dure una semana lloviendo y ese sector, Olla del Caimito, pues se pone intransitable. Las casas se inundan hasta la mitad. En ocasiones, cuando el ciclón María y cuando el ciclón Irma vimos toda esa situación, y si eso fue con el ciclón, eso con el ciclón que es más crítico, pero pasa, eso fue ayer. Estamos hablando de unos 30 minutos de lluvia tal vez, 30 o 45 minutos de lluvia, y así se puso ese sector. Olla del Hay otro, Caimito. Ujú. Olla del Caimito, pero hay otros que se inundan también, pero ese es el que más ha sufrido porque los moradores de allí establecen que es que las construcciones modernas han tapado los accesos del drenaje y eso ha causado esos problemas. Como no ha habido vigilancia de las autoridades, eso es lo que se cosecha. Ha llamado mucho la atención la publicación del Colegio Duarte, que se filtró al parecer un comunicado que mandó a los padres de que no va más, de que no habrá matriculación para el próximo año escolar porque no aguantan los precios, no sobreviven económicamente. Ya en Santiago ha habido el traspaso de varios colegios al sistema del Ministerio de Educación. Estuve hablando ahorita hace un rato con la vocera del Ministerio de Educación aquí en Santiago y me estuvo hablando de eso. Vamos a Pero completar. hay un acuerdo que firmó el Ministerio de Educación con propietarios de colegios y particularmente con colegios católicos y evangélicos, asumiendo el Ministerio de Educación el pago del personal y entonces se convierten en colegios mixtos. Que Sí, me habló. son, y esa es una opción que tiene el Colegio Duarte, que es un colegio tradicional de muchos años y que ha servido, ha ofrecido un gran servicio a la comunidad de Santiago. De manera Sí, que pueden lograr ese acuerdo y no cerrar sus operaciones como ellos se sí, han planteado me luego de haber habló. analizado las opciones de De sobrevivencia o no. Sí, costos. pertinente. Me habló la periodista Sagrario Gómez, que es la vocera del MINER aquí, de esa situación que se ha dado también con otros colegios. Vamos al tema de Lisandro, que es ¿Qué un tema pasó muy... con Lisandro? ¿Por Lisandro qué lo tiene, cita el Ministerio sí, Público? tiene un portal, ayúdenme ahí con las imágenes, tiene un portal que se llama el yaguajayaldía.com. Allí estuvo tratando sobre el tema de la muerte de José Arismendi Pérez, que es una persona con trastornos mentales, que días antes había tenido un altercado con un fiscal. El fiscal se llama, busco el nombre aquí, el fiscal se llama Rafael Bueno. ¿Qué pasa? Cuando Lisandro trabaja el tema para su portal, pone un titular que dice, hayan muerto enajenado mental, golpeó al fiscal de Santiago Rodríguez. Como periodista, él hizo una relación de que este señor que aparece muerto o que hallaron muerto, Había tenido ya un altercado había con un tenido un fiscal. altercado, este fue el que golpeó al fiscal. Sí, Entonces la fiscal, Sumaya Rodríguez Matías, esto le pareció inadecuado y cita a Lisandro Torres Báez. Pero no hay ninguna ahí no violación hay ninguna en eso. No hay violación, ninguna violación. ni difamación. Lo que llama la atención es que en la citación dice, que también la tenemos por ahí, dice, para hablar del tema, o sea, del caso de la muerte de José Arismendi Pérez. Sin embargo, Lisandro explica, luego de la citación, luego que se reúne con la fiscal de Santiago Rodríguez, explica que no le hablaron del tema.
que no se habló de ese tema. ¿Y de qué ese tema se habló con él entonces? Entonces se habló de cordialidad, de situaciones, de buscar la armonía, pero no se toca ese tema. Es decir, lo que le están diciendo es que no hable de ese tema. De manera indirecta, sí. O que lo trate bien, que sea su amigo. Ahora, hay un historial. ¿Qué es lo que pasa? Rafael Bueno, según las informaciones que me pasó la periodista Jacqueline Castillo, gran periodista en Santiago Rodríguez, es pariente de la persona fallecida, de José Ariel Pérez. Y entonces, el fiscal era como la persona que lo ayudaba, lo llevaba al médico y ese tipo de cosas. Pero en una de esas situaciones, esta persona reaccionó en contra del fiscal y lo golpeó. Entonces, de ahí es que viene la situación. Ya. Bueno, una persona enferma mental puede perder el control, claro. Eso no es porque quiera hacerlo. Reaccionó, lo golpeó, entonces Lisandro lo que ha hecho es trabajar el tema y explicar que primero se dijo que el cuerpo había sido hallado con algunas heridas de armas blancas, o sea, de cuchillo, que después se dijo que estaba golpeado y ese tipo de cosas. Bueno. Pero él explica que luego que estaba allá en la fiscalía, él le preguntó que si era por ese tema, que era lo que había hecho. Entonces, muy indignados están los periodistas en Santiago Rodríguez. Por esa citación. Lisandro dice que posiblemente el tema venga porque él trata muchos temas y toca muchos intereses de grupos en Santiago Rodríguez. Bueno, tenemos un ministerio público muy sensible, Máximo, en todas partes. Muy sensible. Si nos van a llamar cada vez que toquemos un tema, dice Lisandro, y eso también lo agrego yo, pues entonces vamos a estar en la fiscalía diariamente. Sí. Finalmente, la policía presentará hoy los detalles de la incautación de unas armas y unos paquetes que, aunque no han identificado los paquetes, se presume que pudiera ser droga. Hay unas armas ahí, hay unas ametralladoras incluso, en las imágenes que hemos visto en las redes sociales. Hablé con el coronel, el vocero, pero me dice que es más tarde que van a ofrecer esas informaciones. El Licey están en vigilia en uno de los colegios, en uno de los liceos, pidiendo sistema de drenaje sanitario para Licey, calles y demás. Bien. Eso por hoy, bueno, desde Santiago. Muchas gracias, Máximo. Gracias, don Máximo. Bien. A ustedes, buen día. Buen día. Bueno, Gustavo, yo creo que luego de este reporte de Máximo hemos terminado. Claro. Le damos seguimiento. Este día promete ser rico noticiosamente hablando. Así que vamos a vernos mañana entonces. Así es.